Comenzamos. ¡Espérate! ¿Qué pasó, Valeria? Todavía no, ya no puedo. Siento que Frutiger me persigue en mis sueños. No quiero pensar en diseño. Eso es imposible. El diseño está en todos lados. Toma 57, lo malo de ser bueno. Estas son 8 razones para no hablar de diseño. Oye, Fabiana, había entrado, vi tu case y me pareció bien bonita. ¿Dónde la has comprado? Ah, lo compré en una feria. Tiene el símbolo de la paz. Lo vi, me gustó y lo compré. ¿Tú sabías que solís un diseñador? Ah, no tenía idea. Te cuento. De hecho, esto pasó en la guerra de Vietnam y si no me parece bien, lo hizo un diseñador británico que se llamaba Gerald Holton. Entonces, lo chévere que hizo él es porque combinó el abecedario nuclear. Nuclear, disarmament, y de ahí nace el signo. Ah, justo en una clase vi algo relacionado a eso y nos dejaron una lectura acerca del pacifismo que justamente se relaciona con este símbolo. Y vi que era como que un movimiento que intentaba evitar la violencia para los cambios sociales. Yo siento Claro. que es un toque difícil eso. La verdad que sí, pero es lo malo de ser bueno. Igual no sé si el público tipo crea o considere como que relevante hablar sobre el pacifismo, dado que tipo es un movimiento que no es muy controversial a diferencia de otros movimientos sociales actuales. La verdad yo creo que sí, porque a pesar de eso como que sí estuvo presente de manera implícita en todos los movimientos. Y eso sí, hubo una gran parte del trabajo del diseñador. Ah, sí, creo que en diferentes ramas se presenta el pacifismo. Mira, por ejemplo, un amigo de Chile me había contado de que creo que hace unos años hubo una marcha en contra del gobierno que tenían. Entonces ahí también hubo bastante intervención del diseño, carteles, banderas, de todo. Ahora que estás hablando de eso, tipo, ¿tú crees que... Ah, bueno, hablando de diseño, ¿tú crees que haya influido las banderas? Porque yo las veo en todos lados en esas marchas. De hecho sí, porque la bandera como que... La bandera engloba la identidad del pueblo chileno. Entonces como que sí era necesario. Además de eso, si es que te acuerdas, los carteles que utilizaban también eran con mano escrita y todo, ¿no? Entonces esto también es bastante importante porque todos trabajan con el mismo mensaje para darle al gobierno. Ah, verdad, tenían como esa intención persuasiva de, como que esa intención de llamar a las personas a unirse al movimiento o formar parte de ese, como que de esa intención. Y no solo persuadir a las autoridades, sino que también persuadir al mundo, a las personas, para que entren a las marchas. Y no solo fue de manera física, sino que también digital. Y bueno, hablando de eso, porque eso pasó en Latinoamérica, bueno, en Chile, ¿cómo crees que fue en el Perú? Porque, bueno, el pacifismo lo vemos de épocas antiguas, e incluso como que a raíz de eventos, conflictos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, conflictos bélicos y todo eso. La verdad que sí, es que sí tuvo un gran impacto. Como fue mundial, pues sí llegó al Perú, pero ¿te acuerdas de alguna guerra que hubo, alguna protesta que tuvimos acá? Sí, hablando de eso, justo estaba viendo hace un rato una protesta que bueno, fue más actual de lo que mencionaste de Chile. Fue en 2020, que fue una protesta pacífica, tipo por la anulación de una resolución en el Amazonas, de la existencia como que de comunidades fantasma. Entonces, Sí, lo vi. es bastante interesante de analizar porque la mayoría de protestas, o sea, que a las que les dan importancia son acá en Lima, pero en otras provincias también existen y son como interesantes de ver. Sí, y eso mismo pasó en Chile. Igualmente usaron el medio gráfico para así transmitir un mensaje directo y sintetizado a las autoridades. Y bueno, Sí, o sea, difundir sus voces a través como que de medios visuales y gráficos. ya, pero de medios visuales, yo me acuerdo que mi papá me contó que en la década de los 70, algo bien esencial como medio de comunicación eran los periódicos. No sé si te acuerdas. Ah, sí, también me contó mi papá, tipo, de que en la manera en cómo se diagramaban los textos en los periódicos actual y, bueno, anteriormente eran bastante diferentes. Obviamente por la época digital en la que vivimos y el hecho de que ahora existen como más herramientas que nos pueden ayudar Claro, sí. a mejorar en la comunicación visual. Pero no por eso debemos decir que como que la edición de los años atrás era ¿Limitada? limitada, sí, era bastante limitada por las máquinas y por la revolución y todo eso. Yo tengo No entendido... inferiores, pero limitadas. Ya, sí. Yo tengo entendido de que sí hubo una gran como fuerza en parte a la revolución industrial. No sé si te acuerdas, pero
casi todo, dejaron de trabajar las personas y las máquinas tomaron el poder. Entonces yo creo que sí una gran diferencia con lo que me dices, porque incluso debe haber sido una gran chamba tener que colocar maquinaria que trabaje para hacer todas las portadas de los periódicos. Ah, sí, eso incluso cambia su tipografía, porque... Sí, la Ajá. tipografía sí cambia. Tipo, ¿tú qué opinas? Porque yo creo que sí cumplía su objetivo. La verdad, como que sí cumple el objetivo de conectar el interés, y ahí también toma gran parte del contexto que se va viviendo. Entonces, en el pacifismo que yo me acuerdo, se enfocan en un contexto liberal, creativo, entonces tú sabes, con representar la naturaleza libre. Entonces, yo creo que eso sí estuvo bien relacionado con el pacifismo. En pocas palabras, el pacifismo tuvo incluso su propia tipografía. Ah, eso no sabía. Bueno, ya. Yo te digo otra cosa interesante, y es que también se utilizaban como que patrones psicodélicos, formas y signos, tipo, en los diseños. Psicodélico, miedo. Sí, psicodélicos. Que bueno, eso reflejaba la estética y los valores como que de la libertad por el uso de colores, también la creatividad, anticomunismo y espiritualidad que caracterizaba cada movimiento. Y bueno, a través de esos símbolos, como hemos hablado, tipo, representaban el discurso, en este caso el discurso hippie, que basaban como que sus ideales en el pacifismo. Y ahí también se presenta el símbolo que justamente me acabas de decir, de mi gaze. Ok. Entonces, ¿me estás diciendo que no hay diseño sin discurso? Exacto, no existe diseño sin un discurso porque, o sea, uno no puede diseñar sin una intención. Necesitas tener como que un objetivo claro y un objetivo comunicativo. O sea, tienes que saber qué mensaje quieres transmitir al público y a quién y quién va a ser tu público. También qué herramientas visuales puedes utilizar según como el contexto y a las personas a las que te quieres dirigir. Y que esas personas puedan lograr entender el mensaje y sobre todo como que de qué manera tipo los elementos gráficos que tú utilizas persuaden a aquellas personas. Es como un tablero de ajedrez, tipo cada movimiento es importante. Ok. Porque tiene sentido, ¿no? Ya que en la mayoría de carteles siempre está esa frase de base de violencia y un párrafo gigante abajo. Y la verdad, eso creo que no es ni favorable ni tiene un buen uso para lo que quieres transmitir. Entonces, como que sí se debe trabajar bastante en eso. Sí, aparte, si te das cuenta, tipo en las marchas no solamente se utiliza como que la voz como herramienta comunicativa y las frases que utilizan los cantos incluso en algunas marchas, sino que también se necesita un elemento gráfico que pueda visualizar el público, que ponte, estás viendo fotos de una marcha y la reconozcas, te ha pasado muchas veces supongo. Sí. Y tipo, la imagen es como el mensaje de la comunicación visual y la comunicación visual incluso es uno de los más como pluriculturales del mundo y ya, tipo, con eso te dije todo. Tienes razón. La verdad que yo creo que también hay bastante chamba en el uso del color. Por ejemplo, en las culturas cada color tiene un significado distinto y en la nuestra por supuesto que sí. E incluso en el pacifismo, el color blanco ha sido uno de los tonos que ha cambiado completamente. Déjame, acá tengo la información, pero mira, bueno, escucha. El tono blanco culturalmente se considera un símbolo internacional del periodo bélico adyacente del significado de rendición y cesto de hostilidades. O sea, la paz. Ah, ok. Entonces, después de ya todo lo conversado, me parece que podemos decir que el diseño gráfico, en efecto, ha estado presente implícitamente en representaciones gráficas del pacifismo. Pero tal vez las personas se pregunten, ¿de qué manera? O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero respondiendo a la pregunta de qué manera, que creo que es importante también hablar de eso, como ya habíamos hablado anteriormente, tipo en el contexto del pacifismo, el valor que le dieron al color blanco, como inclusive levantando un pañuelo, el pañuelo blanco y las pinturas, claro, el uso del color blanco como tal, en el mundo comprendía como que, el mundo comprendía su significado porque se relacionaba a aquello, tipo utilizarlo gráfico para transmitir lo que las voces no pueden en una imagen, ponte como estaba diciendo. Todo ha sido como que pensado u obra del diseñador, e incluso la psicología del color influye en eso. Claro. Lo que quieres decir es que el diseño gráfico se ha manifestado en casi todos los movimientos sociales por la necesidad de una comunicación visual que cumpla con el objetivo de informar, persuadir y de reclamar lo que se está pidiendo. Claro, o sea, la comunicación visual se convirtió como en el código lingüístico de comprensión mundial que, bueno, ayuda a transmitir ideales directa o indirectamente, ¿no? Sí, incluso con el símbolo de la paz que estábamos hablando, con el de Duque que está presente, hasta el día de hoy el diseño ha estado presente y
creo que casi nadie lo olvida, incluso que estuvimos conversando, yo veo tu case y ya sé que estamos hablando de pacifismo. Eso es demasiado interesante, muy Claro, bueno. trasciende del tiempo y no solo se queda como que en una época y listo. E incluso, no, como dices, no hay discursos sin diseño y el diseño está en todos lados. Porque también se adhiere a la historia y va como que evolucionando y creando como nuevos estilos gráficos, cosas así. Eso evidencia, me parece, nuestra labor como creadores visuales, ya que conllevamos el propósito de comunicar un mensaje específico, pero no solo comunicar, sino que también volverlo un símbolo funcional y de comprensión directa hacia todo nuestro público. Ese creo que es la chispa que nos vuelve diseñadores. Sí, es verdad. De verdad no es tan fácil como parece estudiar diseño. Tienes razón. Si fuera por mí, no, si fuera por mi mamá, de repente estaría estudiando Derecho, pero disfruto mucho esta carrera. ¿Y cómo habrá sido con otros movimientos? No, como que ya me emocioné. No sé, ven, vamos para conversarlo y luego lo vamos viendo. Vamos. Chau. Chao. No veo que estés conmigo, pues. Mi espalda. Pero es que no puede levantarse. Pues de nuevo, pues entonces. Sí, de nuevo. Qué mal director tienes, en serio. ¿Quieres que me vaya? Si quieres me voy. No, está bien. No, me voy. Ya. No, pero eso es imposible. El diseño está en todos lados. Mira ya, pues. Comenzamos. Jorge está cansado de la vida. No hay problema.